Buenos días, mi nombre es Héctor Casillas. Este video lo hago en agradecimiento a mi familia, amigos que me han exhortado a seguir realizando estos videos. No es para obradoristas, no es para morenistas, no es para peje zombies. Siempre lo digo porque son los primeros que me critican. Y obviamente no les hago mucho caso puesto que no es para ellos y los insultos infantiles no los contesto. Esto es para las personas que pueden tener la capacidad de reflexionar su voto, de que tienen la capacidad de pensar, que tienen la capacidad de entender que no están perdidos, que aún pueden ser salvados. Y para ello son estos videos que he estado realizando y que voy a seguir realizando. Quizás después de las elecciones, ya el próximo domingo son las elecciones y por la misma premura he realizado estos dos videos y el último respecto a la presidencial. Cabe destacar que estoy enfermo de la garganta, si me ven toser o mormarme, espero me disculpen, pero justamente por la premura ya no me da más tiempo de hacer otro. Quiero entrar de lleno a varios puntos, pero principalmente a uno que me llama mucho la atención y que me ha llamado siempre la atención respecto a las diferencias de criterio de las personas. Muchas de las personas que llegan a pensar de distinta manera se sienten muchas de las veces solos y esto me lleva a reflexionar, aunado al hecho de una publicación que últimamente se ha viralizado por los chairos del síndrome de Doña Florinda. De primera instancia o de primera entrada me llama mucho la atención que siempre los chairos, los pejezombis, los obradoristas tienen que tomar a personajes de Bob Esponja o el Chavo del Ocho. ¿Será porque no conocen algún otro tipo de programa tan nefasto como esos? ¿O no se pueden identificar ellos con otros personajes, ¿no? Que a su vez nos tratan de encasillar a los que no pensamos como ellos, o a los que sí pensamos, nos tratan de encasillar en esos personajes tan nefastos, tan mediocres, de la realidad del mexicano mediocre. Porque lo he dicho y lo seguiré diciendo, López Obrador es el representante de la mediocridad mexicana. Bueno, aunado a esto, el síndrome de Doña Florinda describen ahí que es alguien que es jodido, que es pobre, pero que se cree más que los demás por ser de la derecha o votar por la derecha y ya con eso se cree superior a los demás, ¿no? Justamente la mediocridad del pensamiento de quien lo hace, porque él, como está jodido, él, como nada más piensa en la pinche izquierda, cree que el que está en contra también está jodido, está pendejo igual que él, pero se quiere sentir superior, ¿no? Por su mismo complejo de inferioridad que tiene. Ahí me ha tocado, me ha topado mucho con mucha gente que me dice, es que te expresas de una manera en donde te sientes superior a los demás. Es que te crees mucho de lo que eres, ¿no? Yo siempre les contesto, no es mi culpa que tengas un complejo de inferioridad tan severo, tan drástico, ¿no? O sea, mis conocimientos, mis argumentos lo doy, que no tengan la capacidad de combatirlos, que no tengan la capacidad de oponerse a ellos, ya es muy distinto, ya habla justamente de una pobreza de conocimiento, una pobreza de argumento, una pobreza mental, lo que los hace mediocres, porque es el que medio cree, son los más peligrosos, ¿no? Creen de acuerdo a las tendencias que hay y esto me lleva justamente a lo que realmente tienen muchos de los obradoristas, muchos de los izquierdistas, que por seguir la corriente, por no estar mal, por temor a estar mal, no se oponen y no dan su punto de vista y no defienden su criterio, ya sea por miedo o ya sea también por evitar problemas, porque ya lo dicen muy vulgarmente, que ni en política ni en religión se ponen de acuerdo y para evitar conflictos mejor no hablar de esos temas. Porque lamentablemente el mexicano no está acostumbrado a debatir, no está acostumbrado a argumentar, no está acostumbrado a pensar, a contrastar ideas, a aceptar otras ideas. Se monta en su macho y de ahí no lo sacas. Y si estás en contra de él es a muerte, ¿no? Eres su enemigo. López Obrador es como el América, o lo amas o lo odias. Lamentablemente muchos consideran que el hecho de que no lo aprobemos lo odiamos y no.
también consideran, y es justamente dentro de su cuadradito mental, que si no estás con López Obrador perteneces a la mafia del poder, ¿no? Pero no, esto, por eso lo digo, este video no es para ese tipo de personas, es para personas con una capacidad muchísimo mayor de entendimiento. Esto conlleva a justamente, me puse a investigar en internet así de rápido, ¿no? Yo me acordaba que había por ahí una tendencia de la gente a estar equivocada y que se unía al grupo, que si en un grupo de personas decían que algo era verdad y el que se oponía dudaba de sí mismo, iba a aceptar la verdad de los demás, aunque estuviera mal, aunque evidentemente estuviera mal, pero si los demás lo decían, ellos lo seguían por temor, por miedo a estar equivocados o simplemente por la duda de decir estaré bien o estaré mal. A ese síndrome se llama el síndrome de Solomon. Solomon fue un neuropsicólogo que estudió justamente esa tendencia a que la mayoría cree que está bien y los demás lo siguen porque la mayoría así lo marca, cosa que no debe de ser y no debería de ser para alguien pensante, para alguien de ciencia, para alguien que razona, que ha estudiado. Sabemos que muchas de las veces confrontarnos diariamente con personas nefastas, con personas mediocres, con personas ignorantes, nos hacen dudar de nosotros mismos y de nuestros conocimientos. Y yo les quiero decir, no están solos. Habemos muchos, muchos, millones de nosotros que estamos bien, que nosotros sí estamos bien. Ellos son los que están mal porque no tienen el argumento, no tienen la idea, no tienen el razonamiento para demostrarnos que estamos mal. Y también cabe mencionar que cuando uno les dice y les contrasta con la realidad, no la aceptan. Eso es terquedad. Y son justamente ellos los que causan todo este revuelo de encuestas y de que López Obrador va a ganar y que ya son 20 puntos de ventaja y todo, ¿no? Yo últimamente les he dicho, pues igual que en la selección de México, ¿no? No importa que también juegues, el chiste es meter goles. Lo mismo pasa aquí en las elecciones, no importa cuántas encuestas ganes, el chiste es ganar la encuesta principal, que es la elección. Y si no la ganas por votos, pues por mucho que digas, no aplica. Esto también me lleva a decirles que es sorprendente justamente que mucha de la gente crea y siga creyendo en un mentiroso mitómano como lo es López Obrador al seguir acusando al INE, antes el IFE, de cometer fraudes. Como lo he dicho anteriormente, eh, la oposición en todo el mundo siempre dice que hubo fraude. La otra vez platicando con mi cuñado le decía que Guadalupe Victoria justamente ganó las elecciones por imposición, porque los liberales iban a oponerse a los conservadores y saben ellos perfectamente que si ganaban los conservadores se iba a implementar una monarquía aquí en México, lo cual iba a acabar con la democracia, un reinado. Entonces se impusieron violando la democracia para garantizar la democracia, algo muy muy curioso. No es el caso actual de México. Desde la creación del IFE se ha buscado permear, mantener garantizada la elección, la democracia. Y cosa bien curiosa, no se ha demostrado lo contrario. Simples acusaciones han llevado a que la gente crea que se hace fraude, pero realmente no han puesto una prueba fehaciente, una sola prueba fehaciente de que se ha cometido fraudes. Han sacado que se han impreso boletas, que se regaron boletas por aquí y por allá, pero fuera del reportaje, si uno da el seguimiento a esas noticias, resulta que las boletas estaban apócrifas o eran reserva de las elecciones por si había algún incidente, y que no eran tantas, que están garantizadas justamente por eso, de que en algún momento por cosas de fuerza mayor a los presidentes de casillas o donde estén resguardadas pueden quemarse, puede caerle un rayo, un árbol, puede haber un temblor y se pueden perder, pues tienen esa reserva para garantizar que todas las personas puedan votar, más no así ya votadas, ya contadas y todo lo demás. Es muy escrupuloso el sistema de México, tan así que las nuevas creaciones de países han venido a México a observar y a aprender de nuestro sistema electoral y lo han llevado a cabo. Por eso es bien curioso que, por ejemplo, ahora en Venezuela, México desconozca completamente al gobierno de Maduro por la falta de certeza democrática en su elección.
cosa que ningún país lo ha hecho con México a lo largo de estas elecciones. Desde el 88, que fue cuando surgió el PRD y se puso como partido político, que son los que más han aseverado que se ha cometido fraude. Es bien chistoso cómo saber, e investigalo también, cómo en el interior de la República, en Campeche, en Tabasco, en Monterrey, en Sonora, el PRD no alcanzaba ni el registro estatal porque no había votantes para ellos. Y aún así aseguran y juran y perjuran que ganaron la elección, simplemente porque en la Ciudad de México y zona metropolitana pues, tuvieron muchos votos. Pero no todo México es Ciudad de México, no todo Ciudad de México es México. Entonces, cabe destacar que no debemos ya de caer en esa falta de conocimiento de lo que realmente es verídico o más apegado a la realidad. Esto me lleva a que también muchas de las personas que están en contra del sistema, en contra del PRI, en contra del PAN, en contra de los que han gobernado, no saben o no se acuerdan de lo que se enseñó en la primaria con la división de poderes. Inclusive Mead lo comentó en en el programa de Tercer Milenio, que que el 98% de los delitos son del fuero común. ¿Qué implica fuero común? ¿Qué implica fuero federal? Las competencias que hay en cada uno de los ámbitos. Por ejemplo, en su caso puede ser municipio, o en este caso en la Ciudad de México, alcaldía. Posteriormente sigue el estado, o el nivel local, y después viene el nivel federal. Cada uno tiene su representante elegido por mayoría de voto, lo cual crea una soberanía constitucional en cada uno de los niveles de poder. Por lo que la federación no se puede meter en el nivel municipal o en la alcaldía, en el nivel estatal, si no es con el permiso y la anuencia del gobierno local. Esto me lleva a que si quieren acabar con los robos, con los homicidios, no es el federal al que hay que ir a acudir, sino es con el gobierno local, exigir a los gobiernos locales que cumplan. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, el gobierno es del PRD y a nivel estatal es del PRD, por lo que tenemos que acudir a ellos, a exigirles a ellos que acaben con la delincuencia, con los robos y con los homicidios. Y se dividió con el caso de los 43 de Ayotzinapa. Justamente el gobierno de Ayotzinapa del PRD y el gobierno estatal en ese entonces del PRD dieron como resultado pues, la desaparición de los 43 y todo el mundo le echaba la culpa a Peña Nieto. Pero realmente hasta dónde llega la competencia de Peña Nieto con respecto a ese incidente en el sur de la República, que en primera instancia le compete justamente al gobierno local, que es el municipal de Ayotzinapa, y en posterior al gobierno estatal, que él sí puede sobreponerse al poder local, municipal, para hacer las indagatorias necesarias, puesto que no hay un ministerio público por municipio, sino es un poder estatal el que se da. Entonces yo ahí pregunto y siempre les preguntaba, bueno, ¿y qué onda con estos gobernadores? ¿Qué onda con ese gobernador del PRD? ¿Por qué no se le acusa directamente el por qué al gobierno de Peña Nieto? Pues simple y sencillamente porque es el que menos competencia tiene y el que más se le puede acusar. Pero es importante que la gente lo sepa. También así, ¿quién le da ese poder a esa gente? El pueblo. Las instituciones del pueblo mexicano forman el gobierno de México. No es algo ajeno, no es algo que nos impongan o que nos vengan a imponer. No, señores, no. Es algo que nosotros mismos elegimos. Hace ya años me sorprendió que hubo elecciones allá en Chiapas y se eligió un presidente municipal. Estaba en plena toma de protesta cuando llega el pueblo y lo saca del palacio municipal y lo desconoce. Y yo digo, bueno, entonces ¿para qué son las elecciones? ¿Por qué no hicieron eso en las elecciones? En lugar de ir a tomar las armas y sacar al presidente municipal, ¿por qué no fueron y sufragaron su voto? Si en el voto apareció que él es el ganador, ¿no? Si hubo fraude, pues ¿por qué no lo demandaron? ¿Por qué no lo hicieron válido en su momento?
Porque es muy fácil acusar, es muy fácil decir, ah, es que me robó, es que esto, pero ya probarlo ya es muy distinto. Y están las falsas acusaciones. Y esas falsas acusaciones dan como resultado la necesidad de crear sistemas que protejan la verdad y protejan a la víctima, en este caso, del que es acusado falsamente. No por el hecho de que se le acuse va a ser culpable. Entonces, lo mismo cabe aquí. Las elecciones pasadas, y siempre que han denunciado el fraude públicamente, cuando lo hacen ya de manera jurídica, lo hacen mal. Y hasta es risible lo que ponen. Yo busqué la demanda de López Obrador en el sexenio pasado y toda la carga de la prueba, toda la carga se basaba en el dicho de una señora que escuchó de otra señora que se estaba dando dinero en las tarjetas del Soriana. Presentaron tarjetas del Soriana, pero no presentaron qué relación tenía con la demanda, qué relación tenía con los hechos, para demostrar supuestamente la compra del voto. Que esto también me lleva al punto de que es una acusación muy inteligente de la oposición, donde es perder para el PRI o para el PAN o para quien compre los votos, puesto que si sale, por ejemplo, en este caso el PRI, que salga a decir, no, yo no compro los votos, la gente va a decir, ah, pues es corrupto, es ratera, es mentiroso, nos miente, ¿no? Entonces no le van a creer. Si por el contrario sale el PRI diciendo, sí, sí, compro los votos, ah, pues es un partido corrupto, que viola las reglas y todo. Entonces es perder. Y para ese tipo de gente, pues no hay excusa, no se le puede complacer a mentes pequeñas, nunca, jamás. Si uno acusa a López Obrador, es bien chistoso como uno acusa a López Obrador y ahí sí le creen, ¿no? Si él dice que no, es no. Y aunque están las pruebas ahí, está el video, están los documentos, no, están falsos, son falsos, no, él es incapaz de eso. Y es justamente cuando se cae en el fanatismo, cuando se cae en la subjetividad, en la creencia. López Obrador es un político de México que es un empresario de la política, ha vivido de la política, no de la democracia, de la política, ha vivido del sistema, el mismo sistema que ha mandado al diablo. Esto me lleva a lo que les estaba comentando justamente, que el Estado es por las instituciones que pone y que usa el mismo pueblo de México. Por lo tal, el hecho de que López Obrador haya mandado al diablo a las instituciones implica que mandó al diablo a México. Luego entonces, él crea su partido y recibe dinero de esas instituciones que vienen del pueblo mexicano, que él mismo mandó al diablo. Entonces ahí cabe una incongruencia de la gente y de él mismo al mandar al diablo las instituciones al pueblo mexicano. Es como aquel hijo que agarra y le recuerda a su mamacita, a su papá, y 2 horas después le pide para su Game Boy o su PlayStation. Entonces es completamente ilógico que lo haga. Luego entonces crea una falsa ilusión a la gente ignorante que el gobierno nos impone a alguien o algo, cuando no es cierto, cuando la realidad es que nosotros elegimos a esos gobernantes para tomar decisiones en el poder y que todos si participamos en alguna discusión o debate, aparte de que no sabemos discutir y debatir, nunca llegaremos a ningún acuerdo. Para eso se van disminuyendo las voces, aunque aumentando se supone el razonamiento, puesto que el representante de cada sector de la población debe de ser una persona preparada, con conocimiento amplio y suficiente en cada una de las materias, al menos de las que va a abordar, cosa que no es así. Y por eso hay tantas leyes tan nefastas, tan malas, que nos dominan. Dicen que hay leyes que liberan y hay leyes que esclavizan, y lamentablemente aquí en México hay muchas leyes que aún esclavizan por haberlas hecho gente que no sabe de leyes. También entre más leyes tenga un estado, más corrupto es, porque se necesita regular cada aspecto de la vida de los ciudadanos para que no haya opción a algún problema. Y esto me lleva a un pensamiento que yo mismo creo, que dice: México está jodido porque los mexicanos piensan jodidamente solamente en joder a los demás. Duele, yo sé que duele y es cierto, y me incluyo,
porque todos tenemos la corrupción hasta la médula y queremos y que se acabe, pero no podemos hacer nada para combatirla y decimos que no se puede hacer, cuando lo cierto es que sí se puede hacer con valor, con decisión, con trabajo y haciendo lo correcto. Muchas de las veces también dicen los abogados es el problema del mundo, ¿no? Cuando realmente los clientes que son los que buscan abusar de los derechos de los demás son verdaderamente el problema y el abogado que se presta a ello pues también, pero principalmente la gente que viola los derechos de los demás y no respeta los derechos de los demás o que cree saber y la verdad es que no sabe. Pero bueno, espero que este punto haya quedado claro. Dejo abajo del video el link de mi blog por si quieren leer más. Ahí tengo varias entradas explicando justamente eso. Y pues los invito a que también lean la Constitución o lean los libros de primaria y secundaria respecto al sistema de gobierno que tenemos, sistema representativo que tenemos, para que vean que no es alguien ajeno, no nos vienen a imponer nada. Nosotros somos quienes lo elegimos. Y les guste o no les guste el gobierno que tenemos, es el gobierno que merecemos. Mucha gente cuando lo he puesto me dice, no, es que ese gobierno no es el que merezco. Le digo, ok, estoy de acuerdo con usted. ¿Hasta qué grado de estudios tiene? No, pues tengo la secundaria, no, pues tengo la prepa. Efectivamente, entonces es un gobierno que no la representa porque el gobierno, por ejemplo, de Peña Nieto, tiene maestría en administración, es abogado. Entonces estamos hablando de que no solamente es profesionista, sino tiene un posgrado. Esto también me lleva a toda la gente mediocre, que no tiene otra forma, nefasta, tóxica, que dice, Peña Nieto es un pendejo, Mide es un tonto, ¿no? Yo les digo, pues solamente que seas un doctorante, un doctor o un postdoctorante, pues puedes decirle pendejo a Mido, a Peña Nieto. De lo contrario, pues creo que el tonto eres tú al creer que sabes más que ellos y pues no tener con qué demostrarlo. Queda claro que no necesariamente los que terminan una carrera son inteligentes, son cosas muy distintas el conocimiento y la inteligencia. Que en utilización de ambos más la práctica da la sabiduría. Pero curiosamente las personas que yo conozco que no requieren de estudios para demostrar que son capaces, nunca han dicho eso. Nunca han dicho que Peña Nieto sea un tonto, o que Mid sea un tonto, o que Anaya también lo sea, ¿no? O sea, es algo muy chistoso como la gente que menos estudios tiene, es la que cree que sabe más y que se deja guiar por justamente falsos políticos que tienen sus mentiras y que al final del camino, demuestran lo que son. Puesto que yo les digo, si no hubiera democracia, bueno, ¿cómo logró López Obrador ganar la Ciudad de México? ¿Cómo el PRD ha ganado otras gobernaturas? ¿Cómo la coalición, la verdadera coalición, la verdadera mafia del poder del PAN con el PRD que se han aliado durante 30 años para ganar gobernaturas, alcaldías, diputaciones y todo lo demás, lo obtienen? Es increíble cómo ahora tenemos a dos candidatos izquierdistas y solamente un centro, cuando a la izquierda a lo largo de la historia se ha demostrado que es nefasta, que no sirve como sistema de gobierno. Yo siempre les he preguntado, díganme qué país en el mundo tiene un nivel de vida de primer lugar para la población siendo potencia económica con un estado socialista. Pues no lo hay. Y tan no lo hay que cuántas balsas van de Estados Unidos a Cuba, o cuántos mexicanos, gringos, colombianos van a Venezuela, ¿no? Cuántos del Corea del Sur van hacia Corea del Norte. Yo hasta la fecha no conozco casos así de miles de gente que vaya a refugiarse a esos estados por tener garantizados un buen nivel de vida. Por el contrario, muchos de los que viven ahí se van a países capitalistas y esto me recuerda también el hecho de por qué si vives en Estados Unidos, por qué si vives en Canadá, en países capitalistas, te has desarrollado y has crecido en países capitalistas, donde inclusive las ideas socialistas son rechazadas. ¿Por qué votas por López Obrador? ¿Por qué nos quieres joder con un pinche gobierno nefasto como es López Obrador? Es algo que yo no logro entender, porque no tiene explicación alguna. López Obrador es corrupto,
Mide es corrupto, Anaya es corrupto, todos son corruptos, todos son mentirosos, pero el peor es López Obrador. Luego gente también tan ignorante que cree que López Obrador no representa a la izquierda, o sea, usan lo bueno de la izquierda, pero no lo malo, para ganar votos y decir y prometer que el pobre va a ser rico o va a tener el mismo nivel que el rico, cuando no es cierto. Vean en China, vean en Cuba, vean en Venezuela, como unos sí tienen y otros no, o sea, y es bien chistoso como en Estados Unidos hay mucha clase media y van corriendo para allá porque quieren tener ese nivel y ese acceso de vida, ¿no? O sea, si estás en Estados Unidos y votas por Morena, discúlpame, pero pues eres un pobre ignorante mediocre. Que estás allá nada más por conveniencia. Y si le echas la culpa al PRI de estar allá, con mayor razón. Porque vas a hacer allá lo que no haces aquí, pero bueno, eso es muy aparte e independiente de lo que se tenga que decir. Bueno, retomando la situación. Muchos van a decir aquí entonces, entonces eres derechista, eres ultraconservador y todo, no, 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 para nada. De hecho, yo siempre le he dicho a todos los izquierdistas que conozco, bueno, ¿por qué no imponen dos programas que los socialistas ponen? Que es obligar a la gente a estudiar. Aquel niño, chamaco, joven que no quiere estudiar, se mete en un centro militarizado para que estudie. Si no quiere estudiar en una escuela normal. Aquel que no quiere trabajar no puede, la comunidad. El comunismo no puede mantener flojos. Entonces te voy a obligar a trabajar si tú no trabajas, si no eres producible. Si no produces para el Estado, para la comunidad, se te va a obligar y se te encarcela para que trabajes. ¿Por qué no se han impuesto esos principios del socialismo? Pues simple y sencillamente porque a la gente si le dices te voy a poner a trabajar, dice ni mal. Pero le dices te voy a pagar, ay sí. Te voy a dar dinero, ay sí, voto por ti. Y por eso digo que Anaya también es socialista, es populista. Y es la muestra de que hay populismo también del lado derecho. ¿Con qué? Con la pensión universal. Ya a mí ya también me llegó mi cartita de Anaya, donde dice justamente que voy a recibir 1,500 pesos mensuales sin hacer absolutamente nada, nada más por haber nacido en México. Vi el video donde él explica su gran estrategia de dónde va a sacar dinero y dice, literalmente, que él lo va a sacar de las ganancias que se obtienen de forma esporádica, extraordinaria que se ha dado en la administración de Peña Nieto. Luego entonces, por un lado está aceptando que hay buena administración con Peña Nieto, puesto que hay excedentes. Y en segundo lugar, ¿cómo va a garantizar que haya esos excedentes con ese tipo de programas? Sí, va a actuar de distinta manera como lo ha hecho Peña Nieto. Lo que claramente demuestra que está engañando. Yo lo había dicho, lo digo y lo sigo confirmando. Y él lo sigue confirmando. Anaya es igual que López Obrador. López Obrador busca de cualquier manera obtener el gane, acusando falsamente y engañando a la gente ignorante, a la gente crédula. La sigue engañando para obtener el poder y contener ese poder. Anaya se alía con el PRD porque sabe que si va solo con el PAN no va a ganar. El PRD sabe que si se va solo no va a ganar porque justamente la mafia del poder, PRD Morena, Morena se llevó a muchos PRDistas y mucha de su base. Entonces el PRD solo no va a poder y tiene mucha gente de Obrador todavía que dicen, bueno, si no quedamos con Obrador, quedamos con Anaya y buscan ganarse. Buscan quedarse con él. Luego entonces esa amalgama que hay del PRD obradorista y de Morena hace que Obrador gane. Si gana él, bien. Si gana Naya, también, porque aunque él no tenga el poder, su gente va a estar dentro de la presidencia. Entonces yo como anti-PG no puedo votar por el PRD, no puedo apoyar a Naya. Eso es algo que tienen que pensar mucho.
Bueno, ya llevo un ratito aquí con, con este video. Espero no tardarme, aunque es el último, pero sí me gusta tocar varios puntos, ¿no? O un punto que siempre lo dije desde un principio, pero lamentablemente no leen muchos, es la oposición que hay al TLC. Yo todavía me acuerdo que me tocó vivirlo, ver ir en el coche con mi papá y ver las bardas pintadas por Cuauhtémoc Cárdenas y por el PRD en oposición al TLC, argumentando lo que siempre han argumentado y que hasta la fecha lo siguen argumentando: la privatización de México, la venta de México. Hasta la fecha México sigue siendo de México, no sé dónde diablos han sacado su tonta idea, pero bueno. Y se opusieron y dijeron no al TLC, no porque van a vender el país, no porque esto, no porque el otro, no porque aquello. Luego llega Trump y se opone al TLC. ¡Sas! Eso quiere decir que todos los que se opusieron aquí en México están igual que Trump. Hay que pensarlo. Y ahorita López Obrador, que fue perredista, que estuvo en esos movimientos en contra del TLC, se pone a la par con Trump. Entonces, votar por López Obrador es votar por alguien de las mismas ideas de Trump. Curiosamente, también Trump piensa en el centralismo y López Obrador hace exactamente lo mismo en el centralismo de la economía. Así que, ojo, aguas, hay que pensar el voto. Que esto mucha gente no lo recuerda y los millennials menos, no nacieron, no saben, no leen, no estudian y se dejan guiar ciegamente por lo que dice la mayoría de la gente, regresando a lo que decimos del síndrome de Solomon. Entonces, aquí cabe destacar que deben de ponerse muy vivos en ese aspecto. También el hecho de que Trump ahorita con la separación de niños de migrantes demuestra claramente su forma nazi de ser, su forma nazi de pensar y de actuar. Porque eso me recuerda a los campos de concentración, donde se separaban a los niños de los padres para no tenerlos revueltos. Y parte del sufrimiento agónico que tuvieron mucha gente fue justamente eso, esa separación. Imagínense ustedes 7, 8, 9, 10 años ser separado de sus padres. Pues es un golpe muy duro, muy severo, y que ahorita Trump lo está haciendo. Curiosamente, López Obrador se parece mucho a las ideas de Trump. Entonces, dice el dicho que el que tenga ojos que vea. Y si ves a tu vecino cortar las barbas, pon las tuyas a remojar. Y es increíble la similitud que tienen en ideas Trump y López Obrador. Como vuelvo a repetir, este video no es para obradoristas, no es para morenistas, no es para chairos, porque ellos van a apoyar justamente y van a decir, no, eres un peñabot, eres del sistema, eres de la mafia del poder. No, señores, simplemente soy alguien que piensa, alguien que sabe, alguien que ha estudiado y que ha vivido, que ha visto cómo López Obrador a lo largo de los años ha formado su secta llamada Morena. Que Morena no es un partido nuevo, pero con viejos dinosaurios de otros partidos, con viejos políticos. Tan es así que tiene a Obrador. Y una muestra de la ansia de poder que tiene López Obrador es una de las justificaciones tontas que dan sus seguidores. Que dicen, bueno, es que López Obrador era priista. Pero es que dense cuenta que el PRI era el único partido que llegaba al poder. ¡Ah! ¡Ojo! Ahí justamente. ¿Por qué López Obrador se aferró al PRI? Porque quería el poder. No le interesa ayudar a la gente, le interesa tener el poder. Ese es un hecho innegable. No pudo hacerlo con el PRI, se fue con el PRD. No lo pudo hacer con el PRD, se fue con el PT. No lo pudo hacer con PT y Movimiento Ciudadano, se fue y se formó su partido, con tal de conseguir el poder. Es una muestra de que es de los políticos más nefastos que hay, es un chapulín. O sea, busca nada más el poder. Ahora bien, dice que va a haber empleo. Ay, este hombre de veras me da risa, da lástima, este inepto sujeto. ¿Cómo diablos propone
crear trabajo cuando se opone a justamente a la creación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se calculan que se van a crear 800,000 empleos directos y 400,000 indirectos. Luego entonces, votar por López Obrador es votar por no tener trabajo. Ah, pero si nos va a querer mantener con 3,000 pesos mensuales, ¿eh? Sí, chingón, el señor le va a crear empleos, dando dinero, ¿eh? Y cancelando todo tipo de inversión, ¿eh? Así va a crear trabajo, no sé de qué. Yo por eso le puse el Capitán Cavernícola con su garrote mágico, quiere solucionarlo todo, ¿no? Pero la culpa no la tienen sus seguidores, la gente que cree que él podría llegar a tener la solución a los problemas de México. O peor aún, que no podemos llegar a ser como Venezuela. Pero ese punto lo voy a tocar después. También él se opone a la reforma educativa, argumentando tontamente que cumple con los estándares y mandatos internacionales de organizaciones que no son de México. Bueno, luego entonces no nos quiere de nivel mundial. Se opone a que estemos en un nivel competitivo internacionalmente, porque justamente la reforma educativa está hecha para ponernos en los niveles de estándares internacionales de primer lugar. Quizás muchos no lo saben porque no estudian, y si estudian rara vez piensan en irse a otro país, pero personas que han ido a estudiar maestrías, doctorados, inclusive carreras profesionales, tienen que regularizar sus documentos para que sean válidos aquí en México. Muchos de ellos no lo son. También asimismo son mexicanos profesionistas que tienen que ir a radicar al extranjero, tienen que regularizar sus documentos y muchas de las veces, si no es que la gran mayoría, tienen que tomar cursos, tienen que retomar ciertas clases en universidades allá para poder tener el mismo nivel académico que los que viven en ese país. Luego entonces el hecho de oponerse a la reforma educativa para tenernos en un nivel intelectual internacionalmente hablando, ¿qué implica? Pues tenernos jodidos, tenernos ignorantes y muy por debajo a los estándares internacionales. Parte de la globalización que quiere evitar López Obrador. Quiere hacer una vez más el gobierno proteccionista de los 80, de los 70 que tanta crisis nos trajo. Justamente hoy en la mañana estaba viendo en las noticias un reportaje respecto a los beneficios del Tratado de Libre Comercio que tuvo México y que gracias al Tratado de Libre Comercio tenemos la competitividad a nivel de puertos de entrada y salida de mercancía, cosa que el oponerse al Tratado de Libre Comercio, como se opuso López Obrador al mismo parejo que se está poniendo Trump, demuestra justamente eso, la falta de claridad y de querer desarrollar a México competitivamente. Entonces, no se dejen guiar por una mentira de López Obrador, no se dejen guiar por una mentira de los políticos nefastos que solamente quieren abusar de su ignorancia, de su desconocimiento. Muchos de los millennials que no lo conocen, nos invito a que investiguen, a que lean, si es que pueden tener una herramienta poderosísima que es el Internet, donde pueden ver justamente esto, quienes se opusieron al Tratado de Libre Comercio, qué representaba el libre comercio en aquel entonces, por qué tanta oposición y después tanto beneficio que hubo y que hay, tanto que Trump lo quitó porque le perjudica a Estados Unidos. Entonces, en aquel entonces los se ponían al Tratado de Libre Comercio diciendo que México iba a perder. Ahora Trump dice, no perdió México, perdió Estados Unidos. Entonces, ¿estamos o no estamos? ¿No? También, continuando con estas mentiras de López Obrador, marca lo que dice que en 2 años va a haber una renovación para ver si se queda o no se queda. De entrada son puras propuestas que nada más van a gastar el tiempo a lo bruto, a lo bestia.
que no van a gastar dinero del pueblo mexicano en cosas absurdas, ya que todas las decisiones importantes del país las vamos a tomar mediante el voto. No importa para qué está él, o sea, el pinche parapeto nada más. Él no está para gobernar, él está para contar votos, y él va a estar para contar votos. Dice que cada 2 años se va a estar renovando. Bueno, como es una reforma constitucional la que se tiene que hacer, tomando el poder, él va a tener que mandar la iniciativa a cada congreso de cada estado. Por mayoría de estados deben de aceptarla. ¿Esto cuánto tiempo va a llevar aproximadamente? Lo mismo que llevó las otras reformas. Entre 1 y 2 años. ¿Qué volé? ¿No que cada 2 años? Pues ya ahí las cuentas ya no cuadran. Bueno. Luego se tiene que llevar al Congreso Federal. Pasa por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. ¿Cuánto tiempo es aproximadamente? Y si se va así de rápido, en 1 año. Ya son 2 o 3 años. Ya no es cada 2 años entonces. Bueno. Ya que es aprobado, se va al diario oficial. Bueno, lo firma el Ejecutivo. Entonces, ya cuánto tiempo llevamos, 2, 3 años. Esos 2, 3 años ya pasaron lo que él dijo. Se va a llevar en el tercer o cuarto año, más o menos, el programa, el proyecto, para ver qué empresa, qué institución es la que va a llevar ese tipo de votos, a dónde se van a mandar a hacer, y todo lo demás, bla, bla, bla. Otro año. Ya estamos hablando de 4 o 5 años y le quedan 6. Entonces, ¿cuáles 2 años? Así, de la misma manera, va a poner a debate cada una de las reformas. Por lo que si calculamos más o menos el mismo tiempo, estamos hablando que en el cuarto o quinto año va a salir lo que él dice. ¿Y el sexto qué pasa? ¿Va a implementar, va a regresar, va a poner nuevas reglas? ¿Cómo va a estar la situación ahí? Nada más para que se den la idea de todas las cuestiones mentirosas que él está manejando. Obviamente él ya lo pensó, él ya lo tiene planeado, ya lo tiene planificado. ¿Cómo justificar esos 6 años y decir, es que no hice nada, me voy a reelegir para que vean que ahora sí voy y que quién sabe? ¿Qué pasó? Ahora, hablamos de la reelección. Decía por ahí un héroe nacional: sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué es la palabra reelección? Alguien que se reelige varias veces, que es electo varias veces. Ya López Obrador se puso en la elección una vez, se reelige o trata de que lo reelijan una segunda vez y va por la tercera. ¿De dónde saca que es revolucionario este señor? Si está en oposición justamente a esta situación, al sufragio efectivo. Él no considera efectivo el sufragio de los que no votamos por él, ¿no? Él se aferra y se necia en que si él es el adecuado, el bueno, y no importan las veces que vaya sufragio efectivo hasta que él sea electo, no sin reelección. Entonces, es necesario que se pongan a analizar todo este tipo de situaciones. Dicen los que no saben que México no puede llegar a ser un Venezuela. Claro que sí puede llegar a ser un Venezuela. Por supuesto que puede llegar a ser un Venezuela. Los avances, la economía, los logros que se han obtenido a lo largo de estos años, 6 años específicamente, no son gane, no son garantía de que no vayamos a caer. Tan así que justamente los 12 años de mal gobierno del PAN trajeron como consecuencia crisis económica, crisis humanitaria, crisis en delincuencia, que no se han podido resolver en 6 años, porque no es tan fácil. No es llegar así con tu bastón mágico, con tu garrote mágico, y chin, pum, ya, se solucionó el problema. No. Es un problema real que requiere soluciones reales. Luego entonces, México sí puede llegar a ser un Venezuela. ¿Por qué? Porque primero empiezan entregando
y acariciando, elogiando al pueblo, al pobre, al humilde, para que éste les dé su apoyo, se vuelva un ejército a favor de ellos, como lo hizo Hitler con la SS. Luego entonces, López Obrador ya está llamando a su ejército de morenistas, de morenacos, a que lo apoyen. Esto nos lleva justamente a pensar de que vamos rumbo a un Venezuela, justamente. ¿Y qué se requiere? Darle dinero a los pobres, mantenerlos callados a los ignorantes, correr a la gente productiva, correr a las empresas que se oponen, a los medios de comunicación que despiertan a la gente, y chin, pum, ahora sí, con su garrote mágico que le dio a cada uno de los que sí sirven al Estado, ahora forma su Estado de Venezuela. ¿Por qué? Constitucionalmente no se puede, claro que puede. Si ya está hablando de reformas constitucionales, ¿ustedes creen que se va a detener justamente nada más en los 2 años, en quitar las reformas de Peña Nieto? No, le va a continuar y le va a dar y le va a dar hasta cambiarlo para seguir él obteniendo y viviendo del poder, y México puede caer en un Venezuela. Dicen que no le conviene a Estados Unidos, claro que le conviene a Estados Unidos. Imagínense la necesidad que tiene Estados Unidos de gente jodida para poder hacer lo que él quiera en este país. Ahorita nos defendemos, ahorita nos podemos a poner al tú por tú con Donald Trump de que no me compres, pues voy y le vendo a otro y todo, porque produzco. ¿Qué produce Venezuela? Luego dicen que, ay, es que el gobierno de Venezuela cayó porque cayó el precio del petróleo. ¿Y qué pasó en México en este sexenio? Pasó lo mismo. De la contemplación de $60 el barril se bajó a $20 el barril. Y no durante un año, como en Venezuela, que fue en el 2014, que también nos pegó. El petróleo de México es más pesado, se vende más barato que el otro petróleo. A nosotros nos pegó durante 2 años. ¿Y por qué no quedamos igual de Venezuela? Simple y sencillamente por la buena administración. Porque el gobierno apostó por otro tipo de dinero que viniera de inversión, generación de empleo, generación de recursos. Nos convertimos en productores y ya exportadores por ejemplo, de maíz blanco, de televisiones de pantalla plana, de vehículos, que justamente llega Trump y dice, ni madres, aquí se cancelan y vienen acá a Estados Unidos a fabricarlos. Les costará más a ellos, bueno, ya es su bronca, ¿no? Pero justamente es todo lo que se hizo en el turismo, cosa que Venezuela, el mal gobierno de Venezuela, el nefasto gobierno de Venezuela, no hizo. No buscó alternativas, nada más se aferró a su petróleo y ya. Pero también México contrató previamente un seguro para el petróleo, que obviamente la oposición se puso en contra. No, es dinero perdido, que quién sabe qué, que nada más es para la mafia del poder y chingue suma. Que se presenta la crisis y México sale casi, no sale intacto, sale casi intacto. Lo bueno es que ya no dependemos única y exclusivamente del petróleo, ya tenemos otras fuentes de ingreso, que eso hace que México sea una economía más sólida. Pero bueno, no me gusta entrar mucho en detalle, mucho en cuestiones muy especiales. Una, porque en muchos de los casos no las conozco, no las domino, necesito estudiar mucho, cosa que ya por mi carrera tengo yo que estudiar y no tengo tanto tiempo, por eso es que hago estos videos de forma rápida y expresa. Y más como le estoy comentando, que aún enfermo y todo, lo hago para las próximas elecciones del domingo. Otra vez exhorto a que voten por mí, no por el PRI, por mí, no por el verde, sino por mí. Es el más congruente, es el que mejor propuestas tiene y simplemente es el mejor. Sobrepasa por mucho a Naya, sobrepasa demasiado a López Obrador. Y si estás enojado con el sistema, muy bien, correcto, estúdialo, analízalo, investiga para ver si tu enojo está acorde con la realidad.
Si crees que el PRI es corrupto, estudia, investiga y vas a ver que todos los demás partidos tienen a sus corruptos también. Y para cerrar me gustaría comentar lo de Duarte. ¿Dónde está Duarte ahorita del PRI? Está preso y está en proceso. ¿Dónde está Ebrard del PRD y Morena? Con Morena. ¿Dónde está Bejarano? Con Morena. No está preso y no está en proceso. Ebrard, después de los 12,000 millones de dólares que defraudó de la línea 12, ¿dónde está? Está en campaña. ¿Dónde está Bejarano? ¿Dónde está Ponce, que jugó con el dinero de los capitalinos ahí en Las Vegas? Vamos a ver quién es corrupto y quién no, y vamos a ver quién sí castiga a los corruptos y quién no. Y la mafia del poder Morena PRD no castiga a los delincuentes, los quiere perdonar. Así que si votas por Morena, no te quejes de la delincuencia porque estás a favor de ella. Si votas por Morena, votas por los corruptos, no estás en contra de ellos, estás a favor de ellos. Así que piensa tu voto, analízalo. Nada de Anaya, nada de Morena, nada del peje, es un lagarto. Así que vamos por México, viva México y que gane el mejor, que es Mid. Hasta luego, buenas tardes.